Pues lo primero de todo, agradeceros la oportunidad de poder moderar una conferencia que anhelo será muy interesante. Y más que nada me gustaría en primera instancia empezar a mencionar al ponente que nos va a traer, que va a encontrarse en este punto. Y sobre todo destacar en cuanto a Enver J. Torregrosa, un placer poder moderar una mesa a su nombre y una conferencia que va a llevar por título Blumenberg y la imagen del hombre en el Renacimiento. Respecto a Enver Joel Torregrosa, no sé si se podrán decir muchas cosas oportunas respecto a su carrera, sobre todo no sé si estoy a la altura de poder emitirlas por mi boca, pero pasaré a hacerles una breve descripción de quién estamos hablando y quién va a llevar a cabo esta conferencia. Estamos hablando de que es doctor en filosofía con summa cum laude por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su tesis doctoral sobre antropología filosófica de inspiración blumenbergiana fue laureada y publicada en 2014 con el título La nave que somos, hacia una filosofía del sentido del hombre, y actualmente es profesor e investigador en filosofía política de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Colombia. Sus áreas de investigación son la antropología filosófica, la filosofía política, la filosofía contemporánea y la filosofía iberoamericana. Ha investigado con especial énfasis el pensamiento de Moses Maimónides, Jacques Derrida, Hans Blumenberg y Nicolás Gómez Dávila. Ha sido profesor invitado en algunas universidades de España, como la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad Autónoma de Madrid, a la cual he pertenecido durante largo tiempo, lo cual me honra dos veces por me siento orgulloso de poder haber compartido este espacio con usted. Y también es investigador invitado en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Historia del CSIC Madrid. Destacando su carácter de miembro también de la Sociedad Colombiana de Filosofía, del proyecto de investigación en Historia y Teoría de las Experiencias Emocionales del Instituto de Historia del CSIC, del Grupo de Investigación en Historia y Ontología del Presente, la perspectiva hispana de la Universidad Complutense de Madrid, de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, la Asociación de Hispanismo Filosófico y la American Philosophical Practitioners Association. Actualmente es el presidente de la Sociedad Hispanoamericana de Bloomberg, a la que tanto debemos, y entre sus más de 30 publicaciones científicas sobre antropología filosófica, filosofía política e historia del pensamiento filosófico se destacan, además de su tesis doctoral laureada, varios artículos sobre Blumenberg, publicados específicamente en revistas tan importantes e iberoamericanas como podríamos hacer alusión a algunos de sus artículos como Metáforas para pensar la ciudad en el año 2018, La frontera entre lo humano y lo inhumano como problema hermenéutico en el año 2015, Náufragos o navegantes, Elementos para una metaforología náutica de la existencia en el año 2015, Reacciones hermenéuticas ante un barco que se hunde, 2014, y El espectador del naufragio antropológicamente considerado, del año 2014. Sin más dilatación, me parece que lo más oportuno sería dar comienzo a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación tan honrosa. Bueno, realmente estoy muy honrado de estar aquí con ustedes y poderles hacer esta conferencia. Voy a compartir la pantalla. A ver si... ¿se está viendo bien? Bueno. Mi intervención se titula Blumenberg y la imagen del hombre en el Renacimiento, y en efecto quiero hablar de precisamente la forma como Blumenberg aborda este tema en dos textos fundamentales. Pero antes que nada, para ir entrando, digamos, en el tema y en calor, quiero llamar la atención sobre el panel B del Atlas Mnemosine de Avi Warburg. Ustedes saben estos ejercicios famosos que hizo Warburg de rastrear estas imágenes en distintos textos para tratar de hacer evidente mediante la comparación en un mismo panel de transformaciones importantes en la manera de comprender la realidad y de proyectarla y representarla en una imagen. Y en este panel, en particular, Warburg contrasta dos tipos de imágenes, donde quizás digamos, el efecto es más contundente. Las voy aquí a subrayar. Una es la imagen del hombre zodiacal, ¿sí? De un libro de las horas típicamente medieval,
aunque este ejemplo es ya del siglo XV. Y el famoso dibujo de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del cuerpo humano, conocido como el hombre de Vitruvio. Eh, Barbour, cuando plantea estos contrastes, básicamente está planteando un problema, y es el problema de la relación entre hombre y cosmos. Eh, una relación en la que tradicionalmente el hombre, por lo menos en la perspectiva medieval, ha representado ser el lugar en el que el cosmos se manifiesta en términos microcósmicos, pero al mismo tiempo como una suerte como él mismo lo indica o lo señala en su descripción del panel B, como una suerte de reducción de la armonía a la geometría abstracta en el caso de Leonardo. Habría aquí un intento por comprender un cambio de época, lo que Blumenberg llama justamente el umbral de época, y que Warburg y muchos otros especialistas de su tiempo, Cassirer, por ejemplo, Cristela, pero también desde Burckhardt en el siglo XIX, conocemos como Renacimiento. Justamente el tema al que quiero llamar la atención, o sobre el cual quiero llamar la atención, es precisamente esto que nosotros entendemos por Renacimiento y esto que Blumenberg entiende como umbral de época. Hay otro panel del Atlas Nemocine de Warburg, que es el panel 48, donde quizás esto se hace de manera más patente y evidente. Warburg lo denomina Fortuna, símbolo discutido del hombre que se libera. Como ustedes saben, la diosa Fortuna es un símbolo que atraviesa la historia de Occidente desde la antigüedad clásica y que representaba en buena medida la incapacidad que tiene el hombre de ser dueño de su propio destino y de cómo vive sometido a unas fuerzas que son ajenas a él y que se corresponde con esta imagen del libro de las horas, del hombre zodiacal que está gobernado por unas fuerzas astrológicas que determinan su existencia cotidiana. Y aquí Warburg va a apelar a la idea de cómo se pasa de la imagen medieval de la rueda de la fortuna a la imagen más característica del renacentismo de la fortuna como una vela. Y pone en el centro del panel esta imagen magnífica del barco de fortuna de Bascio Baldini, un grabado florentino del siglo XV, que fue hecho con motivo del matrimonio de Bernardo Rucellai y Nanina de Medici, que eran pues dos figuras importantes de la burguesía florentina, que para celebrar sus nupcias proponen esta imagen como símbolo de lo que ahí está ocurriendo. O sea que se trata de un grabado bastante particular porque está construido en un contexto típicamente renacentista y en él la diosa Fortuna aparece como el maderamen fundamental, el palo que sostiene la vela del barco, ¿sí? La vida es una nave, y piloteándolo está un hombre. Hay discusiones en la interpretación de esta imagen. Algunos dicen que el que pilotea la nave no es el novio, sino la novia. De todas maneras, es el ser humano el que está ahí piloteando la nave. Y es justamente Cassirer quien en un texto famosísimo, por casi todos conocido, Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento del año 27, subraya este papel de estas imágenes de Warburg y este tránsito de la idea de estar sometidos a la fortuna en la rueda, en donde no tenemos capacidad de decisión, a la idea de ser los protagonistas que tenemos el remo en nuestras manos. El título del libro de Cassirer a mí me parece que es supremamente diciente, ¿no? Pues porque le hace eco al libro publicado inmediatamente después, un año después, en 1928, El puesto del hombre en el cosmos, de Max Schiller, que es reconocido por todos como el padre de la antropología filosófica contemporánea. Y es porque estamos en un tiempo y en una época en el que el problema de la relación entre ser humano y cosmos, entre hombre y cosmos, está, digamos, en el centro de los debates y las discusiones intelectuales. Cassirer lo plantea en términos de un contraste entre individuo y cosmos. Y
prácticamente la idea del libro es hacer evidente cómo en el surgimiento de la modernidad, que Cassirer lo plantea en los tiempos del Renacimiento, y aquí está reproduciendo en últimas la idea de renacimiento postulada por Burckhardt en el siglo XIX, que quizás sea el inventor de nuestra idea contemporánea de renacimiento. La idea de que ese nuevo ser humano moderno, ese nuevo Adán, requiere un nuevo Prometeo. No podemos nosotros entender a este nuevo hombre o este hombre nuevo de la modernidad, sino es como justamente un ser que toma distancia de su naturaleza y es capaz de hacerse a sí mismo, es artífice de sí mismo. Y esta idea Cassirer la extrae de distintos pasajes de textos de pensadores de un largo periodo de tiempo, una curva de tiempo que va desde el siglo XIV hasta prácticamente el siglo XVII, incluyendo a Boccaccio, Johannes von Sas, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Bobbillus y Giordano Bruno. De Boccaccio, Cassirer menciona el tema de la doble creación, ¿no? Como Boccaccio propone que el ser humano pasa por dos etapas en el proceso de creación. Primero es creado como un ser natural, pero luego necesita de un Prometeo que le ofrezca las herramientas para crearse a sí mismo. El famoso diálogo del campesino y la muerte de Johannes von Sas del siglo XIV, que plantea que la muerte al final aparentemente es exitosa porque se lleva la vida del campesino, pero de todas maneras es el campesino el que le otorga valor a su propia vida. La idea de Marsilio Ficino de que el hombre corrige y depura la creación, que la obra de la creación obtiene un lugar de continuidad en la actividad humana. La idea de Bobbillus, que es fundamental luego para Blumenberg, de que el hombre natural da el paso a un hombre artista, a un hombre creador. Y Cassirer menciona como último ejemplo a Giordano Bruno, de quien afirma que en él campea la idea de la autoafirmación del yo. Esta lectura de Cassirer, que es bastante apasionada y que nos hace más bien preguntarnos a propósito de la necesidad de su época y su tiempo por tratar de encontrar en este esfuerzo de los pensadores del Renacimiento por tratar de posicionar al hombre frente al cosmos, una necesidad de época, pero quizás no tanto una necesidad de la época misma del Renacimiento, sino más bien una necesidad de otra época, del siglo XX, una necesidad de una época distinta que se ve enfrentada al darwinismo, se ve enfrentada al desarrollo de la biología, se ve enfrentada a una serie de tesis que ponen en cuestión lo que Max Scheler llamará el puesto del hombre en el cosmos. Blumenberg, como ustedes saben, en la Génesis del mundo copernicano, intenta hacer una explicación digamos, es un libro de historia de la ciencia, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? Es decir, Blumenberg está intentando explicar el origen de la mentalidad copernicana, el proceso de recepción precisamente de la propuesta copernicana y cómo Copérnico entiende él mismo su posición y su postura. Pero detrás de toda esta reflexión que hace Blumenberg en la Génesis del mundo copernicano, que pues, es el resultado, una síntesis de un trabajo que viene desde muchos antes, pues Blumenberg está trabajando en este tema desde los años 60, quizás desde antes, es que allí Blumenberg intenta explicar también el papel del humanismo en el caso de Copérnico. Es decir, quiere ver cómo, a pesar de que la recepción le ha dado el nombre a Copérnico como un símbolo de esa profunda transformación en la manera como el hombre se relaciona con el cosmos y con el mundo, y que habría generado la desubicación característica y el mareo ontológico característico del giro copernicano. Lo cierto es que en Copérnico lo que encontramos es un intento por mostrar en un tono humanista el valor del ser humano frente al cosmos, a partir de lo que Blumenberg denomina la idealización del centro del mundo. Que sería un procedimiento que tendría su origen en Pico de la Mirandola,
que Bloomberg rastrea a través de Bobillus, que es el alumno del editor de la obra de Nicolás de Cusa, y que Copérnico bebe de ahí, bebe de Bobillus, pues lo tenía Copérnico este libro en su biblioteca, el Liber de Sapiente, que es el libro del hombre sabio de 1510. Y la idea que aparecería en Pico y que Bobillus heredaría sería la idea de que la posición del hombre, su rango y su dignidad no depende de su posición física o de su lugar topográfico, de su ubicación en el cosmos, sino que es más bien el resultado, dice Blumenberg, de una opción. Esta idealización del centro del mundo hace que el hombre sea el centro del mundo independientemente del lugar efectivo que ocupe. Ideas que Bobillus sintetiza justamente en este contraste que ya hemos visto que formulaba Cassirer en Individuo y Cosmos, en la filosofía del Renacimiento, entre el primer hombre creado, el hombre por naturaleza, y el hombre creador, o el hombre que es artífice de sí mismo, el hombre artista. La frase de Bobillus de, oh hombre, el hombre por naturaleza no es plenamente hombre, o la idea de Bobillus también de que en medio del mundo es por fuera del conjunto de la realidad de los hechos donde está el hombre. El hombre está y no está al mismo tiempo en el mundo. Bobillus recurre a la imagen del espejo. El ser humano es el espejo del mundo y por tanto no hace parte del mundo como un espejo, así lo refleje completamente. Este proceso de idealización, que haría parte precisamente de este esfuerzo de Blumenberg por explicar el papel del humanismo en el caso de Copérnico, lo que nos hace o lo que pone de relieve es justamente el carácter también antropológico de la génesis del mundo copernicano. ¿Sí? Es un libro donde, insisto, hay un esfuerzo del historiador de la ciencia, que es Blumenberg, por tratar de entender el caso Copérnico, pero también hay un esfuerzo por comprender el problema antropológico que hay detrás. Y Blumenberg en este libro toma evidentemente distancia de lo que hace Cassirer, y lo hace, me parece muy bien, porque en vez de entender el proceso del cambio de época y del paso de una comprensión de la relación entre el hombre y el cosmos típicamente medieval a una moderna, como algo que ocurre bajo la categoría englobadora del Renacimiento y bajo los valores y los ideales del Renacimiento, cosa que habría hecho Cassirer quizás inspirada en las tesis de Burckhardt. Blumenberg intenta hacer el proceso inverso, más bien ir directamente a los textos, ir directamente a los pasajes, ir directamente a la época misma, y en vez de prejuzgar esta noción misma de Renacimiento, entender las contradicciones y las tensiones, porque como ustedes saben, cada vez que hablamos de Renacimiento hablamos de una situación cultural muy compleja en la que no podemos hablar estrictamente de un paso, de un salto de un tiempo puramente medieval a un tiempo estrictamente moderno, sino que hay una serie de transiciones y de conflictos y de divergencias que no se pueden, digamos, clasificar e interpretar a la luz de los mismos conceptos y los mismos valores y las mismas categorías. Las tensiones internas en el Renacimiento entre el aristotelismo averroísta, entre la escuela de Padua y el platonismo y el neoplatonismo de la Academia Florentina de Marsilio Ficino son prueba de ello. Ambas cumplen un papel importante en la historia de la ciencia, señala Blumenberg, pero no hay que olvidar que allí hay una tensión, y que hay una tensión, por tanto, aún en el Renacimiento, entre pensamiento escolástico y humanismo, que el humanismo no lo abarca todo, ¿sí? No es la Weltanschauung, ¿sí?, de la época, sino que es una corriente de pensamiento que tiene muchísimo éxito y que cada vez lo va a tener más, pero que está en combate y en pugna con otras posturas propias de la época. La fuente de toda esta idea de la idealización del centro del mundo está en la famosa Oratio de Pico de la Mirandola, conocida posteriormente como el discurso sobre la dignidad del hombre, donde los temas claves son dos, ¿no? La idea de que el ser humano es libre y que se autodetermina, y la idea de la movilidad del punto de vista del contemplador, dice Blumenberg. El ser humano puede contemplar el mundo desde distintas perspectivas, desde cualquier lugar, y eso es el resultado precisamente de esa libertad que le otorga la Oratio de Pico.
Yo quiero llamar la atención sobre el texto de Pico, no lo voy a citar todo porque, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? La idea de que Dios, después de haber creado, o el demiurgo, dice Pico de la Mirandola, después de haber creado el mundo, decide crear al hombre tardíamente, dice Pico. Así lo confirman tanto Moisés, es decir, la Biblia, como el Timeo, es decir, el pensamiento filosófico clásico, la racionalidad y la fe, ambos lo confirman. Decide crear al hombre y en virtud del hecho de que ya todo está creado y todos los puestos y rangos ocupados en este orden cósmico ya tienen algún ser que cumpla su función. El ser humano aparece y necesita tener algún tipo de ocupación. Y entonces Dios le otorga la función de ser el contemplador de la magnífica obra de Dios. Y en el momento de otorgarle su ser, en este segundo acto creador, Dios le otorga la libertad para que sea el ser humano el que él se crea a sí mismo. Dice el texto de Pico, toma entonces al hombre como proyecto, en realidad dice el texto latino como criatura de imagen indeterminada, eso es mucho más preciso, y poniéndolo en medio del mundo entero, le habló así: Adán, no te hemos dado ni una mansión determinada, ni un propio rostro, ni ninguna misión peculiar, de suerte que tengas y poseas, conforme a tus deseos y planes, la mansión, el rostro y las misiones que tú quieras legítimamente ambicionar. Eh, el mandato divino de la libertad, así interpretado por Pico en este nuevo Adán, en este nuevo relato antropogenético de carácter completamente mítico, es que el hombre no posee un lugar en el cosmos, no posee un rostro determinado, no posee una finalidad determinada, no posee ninguna misión determinada. Y en cambio tiene la posibilidad de escoger su cara, de escoger el lugar en el que va a vivir en el mundo y de escoger su misión. Lo cual contrasta claramente con las concepciones tradicionales del aristotelismo, al menos como es interpretado medievalmente. ¿Sí? No solamente en Tomás, ¿no? Donde la idea de esta aristotélica de que cada ser dentro del orden cósmico tiene su finalidad es entendida a la luz del concepto de la gloria de Dios. Es decir, el cosmos ha sido creado básicamente para la gloria de Dios, sino también en pensadores como Maimónides. El doctor judío lee este problema de la justificación de la existencia de cada ser, no en función del provecho que el ser humano pueda obtener de él, ni en función del carácter del ser humano como espectador o contemplador del mundo, sino más bien como resultado sencillamente de la voluntad divina y del hecho de que cada ser encuentra su fin en sí mismo. Para Maimónides es absurdo pensar que Dios necesite de un espectador o un contemplador de su propia obra, o necesite de alguien que le haga alabanzas. Esa no es la función del hombre, sino que le otorga a cada ser en la creación, en el orden del creado, una finalidad. Aquí nos encontramos en una situación completamente distinta a la que plantea Pico en la Horacio. ¿Sí? Te he colocado en medio del mundo para que así puedas más fácilmente ver en torno tuyo cuanto hay en él. Es decir, pareciera que esta ubicación, desubicación del ser humano tiene unas ventajas en términos de contemplativas. Y dice Pico, no te hemos hecho celeste ni terreno, ni tampoco mortal ni inmortal, para que así como libre escultor y plasmador de ti mismo, el mito que luego será el tema o el tópico que luego será interpretado como un tópico netamente prometeico, puedas a tu gusto darte la forma que más te plazca. Ahí el problema y la gran pregunta es cuál forma puede ser esa, porque qué es lo que le puede plazar al hombre si no hay ninguna idea previa, ningún modelo previo del cual agarrarse. No hay ninguna idea platónica, dice Pico, y Pico que es conocedor justamente de estas fuentes platónicas y neoplatónicas. No hay ninguna idea fija en la mente de Dios que diga lo que el hombre debe ser, y por tanto el hombre no tiene, por tanto, en principio un modelo. Es un juego retórico, evidentemente, lo que está haciendo Pico, porque en la tradición cristiana está claro que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, aquí está planteada la idea de que hay una apertura y una indecisión en la naturaleza humana, y que el ser humano necesita encontrar en
lo más hondo de su corazón, qué es lo que quiere hacer con su propia vida y su propia existencia, hacer lo que le plazca, lo cual es problemático porque no tiene modelos. E inmediatamente señala que podrás por tu propia decisión degenerar y colocarte entre los seres inferiores, los animales, o regenerarte y elevarte a los superiores, los divinos. Es decir, que lo que debe hacer el hombre es, en últimas, tratar de ver si se ubica, si se posiciona en el lugar de los animales, en una jerarquía, un orden jerárquico, o en el lugar de los divinos. Yo creo y yo pienso que lo que plantea la Horacio de Pico de la Mirandola, a pesar de la lectura que ofrece Bloomberg, que si bien es bastante distinta de la de Cassirer y la lectura convencional del discurso de la dignidad del hombre, sigue insistiendo en su carácter fundamentalmente positivo como un texto autoafirmativo. Y yo creo que a lo que hay aquí, o a lo que nos enfrentamos más bien al planteamiento de un problema, lo que formula Pico allí es una pregunta. Porque lo que ocurre en el relato es más bien una descripción de un ser que carece de rango propio, así es el hombre, propiamente carece de ser, es un ser desubicado y en últimas desempleado, está fuera de orden, está fuera del orden, es una creación rezagada, sobrante, podría perfectamente no haberse hecho, y está obligado a hacerse a sí mismo, lo cual se presenta como libertad, pero en últimas es una carga y una tarea, y lo tiene que hacer además careciendo de herramientas propias y teniendo que robar su puesto y su ser de otros, es decir, tiene que tomar prestado de otros seres su ser. Y su papel es un papel que, en términos objetivos, es el de ser sencillamente un contemplador de un mundo que en la práctica no lo necesita. Es decir, el cosmos no requiere, en este caso, del ser humano para existir, para que encuentre sentido. Así lo dice retóricamente el texto de Pico, pero está claro que lo que está es separando claramente la finalidad misma del orden cósmico de la función que pueda cumplir el hombre en él. Y a esto, a esta situación problemática, es lo que este discurso renacentista habría denominado dignidad. Hay que recordar el contexto en el cual Pico formula este discurso, ¿no? Es el discurso de introductorio a sus famosas 900 tesis, que eran una propuesta, dice Blumenberg, mastodóntica de debate a la que él convoca en Roma para discutir con los filósofos de su tiempo, cosa que al final no se logra, porque tras la revisión, pues algunas son objeto de examen inquisitorial, algunas de sus tesis. Y la ambición de Pico, pues es, por supuesto, una ambición enorme porque está tratando de integrar una multiplicidad de saberes. Pico no se posiciona exclusivamente en las posturas ni del averroísmo latino ni del humanismo. Es más, es un personaje bastante singular porque, habiendo estudiado en la escuela de Padua, Pico también tuvo maestros judíos. El averroísta judío que fue maestro de Pico lo introdujo en la lectura también de la Cábala. Y en ese sentido no es de extrañar las características de este relato de Pico, que recupera el relato del Génesis, el relato de la creación, construye un relato de carácter mítico, antropogenético, que tiene mucha fuerza y que por tanto hace eco a su influencia judía. Hay otro pasaje famosísimo también de la filosofía del Renacimiento, que es la fábula del hombre de Vives. Estos dos textos aparecen justamente en una compilación que hizo Christeller de textos del Renacimiento, que es un libro que se publicó en inglés en los años 50 y que Blumenberg repetidamente cita en la Génesis del mundo copernicano como una de las fuentes textuales. La fábula del hombre de Vives, que entre los muchos textos de Vives, este es uno de los que más fama le ha dado, también ha sido leída en clave de texto autoafirmativo, como si fuera simplemente una recreación de la Oratio de Pico. Además, es un texto de 40 años después. Sin embargo, en primer lugar, es una fábula.
Vives, al parecer, está haciéndole eco a las fábulas de Esopo, y en este relato en el que Vives cuenta cómo el ser humano es convocado por Júpiter, pues para que frente a los dioses muestre o haga evidente el espectáculo de cómo imita a todos los posibles animales que son símbolos, quizás muy probablemente, de los pecados. ¿Sí? Y el hombre como actor imita a varios animales en este teatro frente a los dioses del Olimpo. Eh, es un ser humano que solamente tiene máscara, ¿sí? Que no es más que un actor. Al final, y complace tanto a Júpiter que al final es invitado a la mesa de los dioses a que actúe también como un dios. ¿Sí? Y el hombre termina actuando también como Júpiter, y eso complace a Júpiter y a los otros dioses. Donde este posicionamiento del hombre que lo eleva de la condición puramente animal a la condición divina no deja de ser, en el caso de Vives, como un acto simplemente un performance, un ponerse una máscara, y donde la posición de espectador es también simulada. Es muy diferente al texto de Pico, pero el de Vives también plantea el problema, ¿sí? Plantea el problema de esta inseguridad del hombre en el mundo moderno, que se asoma precisamente en la ausencia de un papel propio y de un rol propio, lo cual está en íntima correspondencia con su ausencia de dignidad, a pesar de todo lo contrario. ¿Qué es entonces la dignitas humanista? Yo creo que hay que subrayar dos cosas. Primero, el gran poder retórico de la Horacio de Pico. Sí, es un relato fundacional, yo lo he dicho, mítico antropogenético, donde el tema de la dignitas es el de la autoafirmación humana y del valor independiente del hombre frente a su creador, y quizás por eso Bloomberg lo retoma, porque encuentra ahí la fuente humanista de la idealización de la posición del hombre en el cosmos, que le va a servir tanto a Copérnico para lograr formular o proponer sus tesis cosmológicas sin poner en riesgo el valor de lo humano. Pero al mismo tiempo, ¿por qué le recuerda a Bloomberg, pienso yo, todo el tema de la autoafirmación humana en la modernidad? En realidad, como tópico, como lugar retórico en el humanismo renacentista, la dignitas está asociada a la posibilidad que tiene el ser humano de usar la razón y la palabra. Y en el humanismo, en sentido estricto, es lo que distingue al hombre de las bestias, porque la humanitas es, para los humanistas, no es otra cosa que una doctrina que se conquista a través del estudio del lenguaje, en particular del latín y de las disciplinas, como herramienta de conocimiento del mundo y de dominio del mundo. Si hay una comprensión tecnológica del hombre en el humanismo, es a través de la tecnología de la palabra y del latín como tecnología fundamental, y la retórica como tecnología fundamental de apropiación de la comprensión de la realidad cósmica. Al mismo tiempo, el concepto de dignitas humanista es un concepto moral, estético y social. O sea, la pregunta que hay detrás que tienen los humanistas es: ¿de qué es digno el hombre? ¿Sí? Es decir, ¿cómo le podemos otorgar cierto grado de dignidad al hombre si en últimas es un pecador? Si está condenado precisamente por ello y solo puede encontrar salvación gracias a la religión. Y en el caso de lograr esa autoafirmación, existirá detrás el problema de la autoafirmación del nuevo tipo de hombre que se va asomando en los tiempos renacentistas, de un sujeto burgués que requiere de un reconocimiento de su propio valor, de su propia valía en el escenario social, que es un escenario que es reflejo del escenario cósmico, ¿sí? Un escenario jerárquico donde debe encontrar su lugar, hacerse a su lugar, a pesar de que no tenga necesariamente un origen digno, y donde debe adquirir su valor por razones fundamentalmente estéticas y morales. Hay que recordar que en el panel 48 de Barbour, cuando habla de la fortuna, Avi Barbour pone entre paréntesis con mucha sutileza y de manera inquietante la palabra Kaufman, ¿no? Comerciante. Sí, ¿no? La idea de la fortuna, esta imagen de Bernardo Ruchelay, de la fortuna como la vela del barco y del nuevo comerciante que controla el barco de su destino con el timón,
pareciera que nos invitara a pensar el tema precisamente de la dignidad como un esfuerzo por parte de toda una época y en particular de un grupo social determinado de adquirir valor al interior de la sociedad. También la dignidad haría parte de un conjunto de problemas de época. ¿Sí? En este umbral de épocas, la dignidad del hombre y su lugar del universo sería uno de los problemas fundamentales, una constante. Esta es una expresión de Cristela que a mí me hace pensar si es más producto de su perspectiva propia de alguien anclado en el siglo XX que intenta ver el problema del puesto del hombre en el cosmos en el Renacimiento más que un problema propiamente y típicamente hablando renacentista, porque las preguntas de los tratados de la época, no solamente humanistas, sino aristotélicos, escolásticos, eran las preguntas en torno al libre albedrío, en torno al destino del hombre, en torno a los derechos de mérito y nacimiento al juzgar la nobleza de un hombre. Aquí está el problema de la dignidad y el tema de la inmortalidad del alma. Entonces, ya he contrastado a Cassirer con Blumenberg, mostrando cómo Blumenberg logra una aproximación quizás mucho más adecuada a este problema de la comprensión de la idea del hombre en el Renacimiento sin tratar de trazar una curva global como hace Cassirer, identificando posturas y en un discurso exclusivamente autoafirmador. También con respecto a lo que hace Christeller, podemos hacer un contraste. El texto de Christeller, de 8 filósofos del Renacimiento del año 64, muestra a Marsilio Ficino como este filósofo neoplatónico que se afana por demostrar la inmortalidad del alma. Hay que pensar que solamente hasta el siglo XVI la inmortalidad del alma hace parte del dogma de la Iglesia Católica, como una respuesta necesaria a su idea de que las posibilidades del hombre existenciales y el sentido de su vida no son otra cosa sino un ascenso interno hacia Dios, en el orden del mundo neoplatónico en el que él se basa, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque en Marsilio Ficino está claro que hay un orden cósmico muy fuerte, que es el orden neoplatónico, y que en él el hombre tiene un papel y una función que no es otra cosa que la de ascender internamente al conocimiento de Dios. Y el alma cumple en Ficino un papel importantísimo, su idea de hombre, ¿no? Y es que es la coyuntura y centro del universo. El alma puede justamente ver el universo en su totalidad, desde la materialidad y la animalidad hasta la divinidad. Y en ese sentido, Marsilio, al poner al ser humano en el centro del cosmos, lo que hace es ajustar el neoplatonismo a las necesidades antropocéntricas de su época. Dice Cristela, Pico y Ficino son cristalizaciones metafísicas del ideal humanista. Este ideal humanista de autoafirmación, de autopoiesis, requiere de una cristalización metafísica que solamente se consolida tanto en la metafísica de Pico como en la metafísica neoplatónica de Ficino. Y Cristela también, justamente en este mismo libro, cuando habla de Petrarca, y habla de Petrarca como ejemplo del tránsito entre épocas, entre la Edad Media y la Edad Moderna, subraya 3 características y un ejemplo de Petrarca. Estos temas los volvemos a encontrar luego en Blumenberg. La idea de que Petrarca es moderno básicamente por su narcisismo, porque solo habla de sí mismo. Aquí está el antropocentrismo leído en clave social y psicológica. Hay una particular pasión por la fama en Petrarca, que Cristela caracteriza como típicamente moderna, y un amor por los viajes, ¿no? La independencia frente a un lugar propio definido y su deseo de mirar las cosas o contemplarlas con distancia y como paisaje. Y pone de ejemplo el famoso relato de Petrarca del ascenso al Monte Ventoso, al Monte Ventoux, si ustedes recuerdan bien, Petrarca cuenta la historia de su ascenso a este monte lleno de contradicciones. Está este relato porque el propósito pareciera únicamente ir a contemplar y ver el paisaje desde la cima, cosa que de todas maneras en el contexto parecía singular, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que lo retienen, dudas, incertidumbres con respecto al valor mismo de ese viaje. Y al final, cuando está en la cumbre, providencialmente, la divina providencia tan cara a Petrarca, Petrarca encuentra en el bolsillo las confesiones de Agustín y lee un pasaje donde Agustín, que es la conciencia interna de Petrarca, como en el Secretum
de Petrarca, este texto magnífico cristiano de Petrarca, donde él expone su conciencia al examen del sabio Agustín. Agustín lo recrimina, él le hace una admonición y le dice, mire usted, ¿por qué pierde tanto el tiempo contemplando el universo cuando debería ocuparse de algo más importante, que es usted mismo? Ocuparse del hombre. Y en ese sentido, el humanismo de Petrarca sería un humanismo cristiano volcado hacia la interioridad. Blumenberg interpreta esto de otra manera. Esto que Cristela presenta así lo interpreta de una manera distinta. En la Génesis del mundo copernicano formula, esto es una expresión que utiliza una vez, pero que a mí me parece magnífica, que es la idea de una ciencia política cósmica, dice Blumenberg. La retórica como actividad gentil, de compromiso sutil, filosófico, con la actividad pública. Que su lectura del papel que tiene el humanismo en los tiempos del Renacimiento, basado o inspirado en Cicerón, algo que no permitía claramente el aristotelismo. Y entonces aquí el punto de partida habría sido precisamente estas ideas cosmológicas de Cicerón, que Cicerón bebe de Platón, pero también bebe fundamentalmente del estoicismo, donde la conexión entre centro del mundo y posición y dignidad del hombre sí es una conexión directa. Y es una característica fundamentalmente del estoicismo y no propiamente del aristotelismo. Es decir, en el esquema medieval aristotélico, pues la posición del hombre no es precisamente la de ser el ser más importante de la creación. Si la creación tiene algún valor, es en función, dice Tomás, de la gloria de Dios o en sí misma, como diría Maimónides, pero no es porque, o porque funciona sí, ordenada a la causa final del motor inmóvil, pero no es porque tenga un valor directamente relacionado con la existencia humana. Esta idea del humanismo de conectar el cosmos con el hombre proviene de la herencia estoica y de la idea de la providencia, y bebería en últimas de Cicerón. Y, una ciencia política cósmica, una capacidad de intervenir en el orden social a través de la actividad pública, a través de la retórica, y el poder de la retórica fundado en una comprensión cósmica previa. Lo que invertiría la idea de Cristela previa, la idea de Cristela de que es más bien lo que hace pico y fusión una cristalización metafísica del humanismo. Blumer lo ve al revés. Y la manera como Blumenberg interpreta el ascenso al Monte Ventoso en la legitimidad de la Edad Moderna. Claro, ahí en el contexto de la historia de la curiosidad, porque son las tensiones entre una supuesta curiosidad moderna en Petrarca, que en últimas se ve confrontada con la conciencia cristiana en la cima del monte, y que Blumenberg inteligentemente ubica entre el Ulises de Dante, sí que está condenado al infierno por sus excesos, y el relato de Goethe del ascenso al Brocken, donde todavía incluso Goethe tiene, relata algunas reticencias con respecto a la posibilidad de hacer semejante ascenso y mirar y contemplar la naturaleza desde esa altura. Lo que señala Blumer ahí es muy interesante, y es que lo que cuenta Petrarca en este ascenso al Monte Ventoso, que probablemente es una historia inventada, es que este ritual de ascenso al monte, que tendría una función anecdótica e incluso educativa y moral, muy humanista, de mostrar un ejemplo mediante el cual educar moralmente al lector, es que este ritual va adquiriendo un nuevo significado y es interpretado más bien a la luz de su recepción y no tanto a la luz de su intención primaria, y intención primaria en la que estaría primando el agustinismo de Petrarca. ¿Qué es lo que todo esto a mí me permite concluir con respecto justamente a esta imagen del hombre en el Renacimiento, contrastando las lecturas de Blumenberg con Christelar y Cassirer? Creo que en el humanismo a lo que asistimos, por lo menos en el caso del humanismo, habría que ver qué ocurre realmente en el aristotelismo averroísta, en el aristotelismo padovano, en la escuela de medicina, y qué ocurriría también estrictamente hablando en el neoplatonismo de la Academia de Florencia, pero por lo menos en el humanismo y en la recuperación de la retórica que va de Valla hasta Poliziano y que pasa por Petrarca, habría una propuesta de un nuevo tipo humano que estaría retóricamente constituido, y en eso se enmarcaría la oratio de Pico de la Mirandola. Ahí tendría como lugar, como una herramienta poderosamente retórica
para constituir este nuevo tipo humano que no está lejos de estar asociado con la situación social de su tiempo y el deseo de una clase ascendente social de encontrar en un saber una justificación de su nuevo modo de vida. Hay que recordar que el humanismo fue además un instrumento político en su tiempo y un estilo de vida para grandes señores, y que gracias justamente a la gramática y a Cicerón se entendía que estas nuevas vidas podían adquirir sentido de autoafirmación. Este Kaufmann, del cual hablaba Eva Warburg en el panel 48. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que queréis hacer. Si queréis ponerlas también por el chat, también las podemos transcribir. También entiendo que queréis hacer el descanso ahora, así que tampoco sé cuál es el nivel de presión que lleváis con tanta charla. Entonces no sé si queréis hacerlo ya. A mí se me ocurren un par de dudas que lanzar, pero os motivo a que también lancéis vosotros alguna también a nivel de chat. Nadie se anima a tirar la primera piedra. Pues si me permitís robaros 5 minutillos para intentar ir por el tiempo justo de la presentación. Lo primero, agradeceros la oportunidad, y lo segundo, a Enver, por supuesto, es todo un honor y un placer escucharte. Y no sé, me sugerían un par de dudas que podría lanzarte por si quieres profundizar en alguna dimensión. Cuando hablabas, por ejemplo, con Pico de la Mirandola, sobre todo, a una actitud prácticamente de un ser carencial y un ser que se autoda a sí mismo. De hecho, Hans Buber en otras obras llega a decir que el ser humano como que ejerce un poder de autodación, ¿no?, a la hora de constituirse cuando realiza análisis con la modernidad. Y has pasado como de filón por la relación que se establece entre dos momentos históricos muy interesantes que tendrían que ver con el Renacimiento y con el salto al siglo XX. Si podrías hablar un poco de qué comparación hay justo en esos momentos epocales al hablar de autodación o al momento de autoconstitución propia de un momento histórico, por ejemplo. Sí, muy bien. Bueno, yo lo que creo es que en estas lecturas que hay del Renacimiento, porque creo que hay todo un tema, digamos, de investigación y de reflexión en torno a la manera como se ha construido la categoría y la noción de Renacimiento en el mundo moderno desde que el clásico texto de Burckhardt de la Italia del Renacimiento en 1860, que ha hecho incluso decirle a Peter Burke que el Renacimiento se origina es con Burckhardt. Sí, los debates contemporáneos en torno a esta categoría de interpretación histórica están digamos, a la orden del día, y tienen que ver fundamentalmente con un problema también de autocomprensión de la época, de autocomprensión del siglo XX. Creo que detrás del texto de Cassirer habría que ver algo propio de época, ¿sí?, de la necesidad de una serie de intelectuales alemanes por tratar de entender su propio tiempo, sí, de entender la relación del hombre con el cosmos como una forma de plantear el problema al que se ven enfrentados en una crisis de la modernidad. Estoy pensando que el texto de Cassirer aparece precisamente en el momento en que aparece la obra de Weber, sí, de Sombart, el mismo Max Schiller comentando la idea del tipo burgués, sí, en Sombart y en Weber, donde aparece el texto de Schiller, el texto de Plessner, que, como diría Otto Bollnoff, intentan, es más bien ubicar al hombre en un mundo ya previamente organizado, ¿no? Es decir, el mundo del orgánico. Si Gehlen, Plessner y Schiller intentan ubicar al hombre en un mundo del orgánico ya previamente organizado, y en ese sentido pareciera que la pregunta fuese, bueno, ¿y cuál es el lugar y la posición y el papel y la función que le queda al hombre y que le resta en esta descripción del orden natural y del orden del orgánico que nos ha ofrecido la ciencia moderna, como una especie de fenómeno de reacción? Y lo que está en juego
es la autocomprensión de una época y la manera como entendemos no solamente al nuevo tipo humano característico de la modernidad y sus múltiples transformaciones, sino también las crisis de nuestra época y nuestro tiempo. Yo creo que la modernidad es justamente un tiempo de apertura de la pregunta por el hombre, y ese tiempo de apertura de la pregunta por el hombre tiene los rostros de Jano. Es decir, por un lado, es la posibilidad de pensar precisamente la libertad, pero al mismo tiempo es la carga y la tarea que esa libertad representa, y es el drama de la pérdida de ser, de la pérdida de función, de la pérdida de identidad y de la pérdida de sentido, que obliga a una reacción, el reposicionamiento del hombre frente a la divinidad. En términos prometeicos, tendrá que lograrse de una manera doblemente esforzada, porque no se trata simplemente de reemplazar tan fácilmente un Dios por el otro. La divinización del hombre no se logra tan fácilmente. Y creo que cuando uno pone el lente y se enfoca en el caso particular del tema en el Renacimiento y lo rastrea en Blumenberg, identifica precisamente ese punto de quiebre en la Horacio de Pico de la Mirandola, que ha sido un texto que se ha convertido en una suerte de manifiesto del Renacimiento, de manifiesto de la modernidad, pero quizás sobre todo por el efecto posterior de recepción. Es decir, habrá que hacer un libro solamente, ¿sí?, de las múltiples recepciones del discurso de la Mirandola, para tratar de ver cómo ha generado un impacto en la conciencia, en la autoconciencia moderna tan importante, donde quizás la pregunta es posterior a la respuesta. Es decir, en una situación hermenéutica bastante interesante en la que Christeller y Cassirer intentan, a la hora de entender el pensamiento del Renacimiento, ver allí respuestas a una pregunta planteada en 1928 por Max Schiller, ¿sí?, con respecto al puesto del hombre en el cosmos. ¿Sí? Y en ese sentido, lo que dice Blumenberg es muy útil para tratar de entender precisamente esa situación. Porque Blumenberg es muy cauto a la hora de utilizar la categoría Renacimiento, si ustedes lo miran. Es muy cauto. Blumenberg es sorprendente, es decir, no titula sus libros así, porque lo pudo haber hecho. Ustedes ven Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento de Cassirer. Los temas, los autores, justamente el enfoque en Nicolás de Cusa, sí, tan fuerte que le da Cassirer, y la legitimación de la Edad Moderna, se plantea de otra manera completamente distinta. Y Nicolás de Cusa también ocupa un lugar enorme ahí, pero Blumenberg no va a interpretar o entender el paso de la Edad Media a la Edad Moderna a través del lente de esta categoría tan complicada como la del Renacimiento, sino que va a proponer otra que tiene un rendimiento filosófico y hermenéutico muy poderoso, que es la de umbral de época. Y yo creo que eso debe invitarnos a repensar en nuestra manera de entender la filosofía del Renacimiento.